Queridos hermanos, nos hemos reunido esta tarde en esta querida iglesia de Montalegre para recordar brevemente, como nos ha insistido el Papa Francisco, que la homilía sea breve. Pero nos hemos reunido para recordar algunos rasgos, algunas virtudes del siervo de Dios, José María Hernández Garnica, cuyos restos descansan en esta iglesia, en la capilla del Santísimo. Y como él, como todos los siervos de Dios, como todas esas personas que han sido destinadas para ser modelos e intercesores del pueblo de Dios, que están recibiendo favores y gracias desde el momento de su marcha al cielo, como síntoma inexorable de que Dios quería proponérnoslo como modelo y como intercesor. Por eso, en la lectura de los textos de la misa de hoy, las lecturas continuadas, nos traen a la memoria ese sentido común y ese sentido sobrenatural que caracterizaba la vida santa de don José María Hernández Garnica. Como él solía afirmar con ese buen humor, ni con 450 años llegaremos a ser santos. Para ser santos, lo primero que hay que hacer es desanimarse. El síntoma primero de que hemos tomado un camino correcto para llegar al cielo es desanimarse profundamente. Todo aquel que se empeñe en querer intentarlo está llamado al fracaso. Por tanto, vamos a aprender a fracasar lo antes posible. Nadie, ninguno de nosotros, puede llegar a la santidad por sus solas fuerzas. Esta mañana contemplábamos esa estatua de Colón señalando la ruta hacia América. Es verdad, si tomamos una barca de remos y llegamos hasta La Gomera, que ya es mucho llegar, le haríamos con las manos desolladas y arrojaríamos los remos diciendo no puedo más. Pero eso sí, si se pone una vela, si se toman unos remos, si tenemos una carta de navegación, si el Espíritu Santo va dictando el camino, va orientando la navegación, con una buena brújula, con el Espíritu Santo, con un remo, con un buen timón, podríamos llegar a América. Podríamos reproducir aquel viaje de Cristóbal Colón. Es decir, que contando con los medios sobrenaturales, contando con la primacía de la gracia y con nuestra colaboración, con la obediencia, que es la mejor colaboración, podremos llegar finalmente a la santidad. Por eso es bonito llegar a esta iglesia y ver los restos de don José María puestos al lado del sagrario, puestos al lado de la fuente de donde procede toda la gracia de Dios, de donde procede toda la fuerza para comenzar, para continuar y para rematar nuestro viaje hacia la santidad. Aprendamos, por tanto, de don José María que solo se puede llegar a la santidad si estamos bien convencidos de que con la gracia es posible, de que hay que apoyarse en los medios sobrenaturales. Es muy importante mirar al sagrario y luego mirar los restos de don José María, para caer en la cuenta de cuál es el orden importante. Lo primero es la gracia de Dios. Para ser santos, lo primero que hay que hacer es caer en la cuenta de que Jesucristo realmente está en el sagrario y se ha quedado para ser el fundamento de toda la tarea. Leíamos hace unos minutos en ese libro de la sabiduría y luego hemos leído en ese texto precioso de San Lucas, a aplicar el sentido común, a aprender de nuestros errores. Y el primer sentido común, el primer error que hay que aprender es que solos no vamos ni a la esquina.
Tenemos que aprender a poner desde el primer momento, desde el origen, la petición de ayuda, la confianza total en nuestro Dios. Por eso mirar al sagrario es lo mismo que descubrir el realismo cristiano. El realismo sobrenatural es el realismo cristiano del que está convencido de que Jesucristo está en el sagrario. Y no está al modo platónico, sino al modo aristotélico, es decir, realmente presente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Por eso uno de los textos más conmovedores que tenemos de los testimonios recogidos sobre don José María es el de una de aquellas primeras numerarias que recordaba con qué fuerza don José María tomaba el copón para dar la bendición con el Santísimo o para bajar a distribuir la comunión en la nave delante de un grupo de personas. Con qué seguridad agarraba el sagrario, con qué ímpetu tomaba el cuerpo de Cristo para dar la gracia a las almas de las personas que atendía. Porque esta es la seguridad, porque tengo a Cristo vivo, porque me alimento cada día de Cristo vivo, puedo llegar a la meta de la santidad. Es más, sin esa comunión frecuente, sin ese abrazo frecuente a Jesús sacramentado, es imposible ningún crecimiento en la vida espiritual. Porque lo que se trata es de dejar a Dios hacer. Lo que se trata es de identificarnos por Él. Por eso, cuando el Papa Benedicto resumía el Concilio Vaticano II, lo hacía con una sola palabra: comunión. Nuestra vida es vida de comunión. Y la primera comunión es comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo después de haber recibido la absolución sacramental, después de haber escuchado las palabras purificadoras del yo te absuelvo de tus pecados. Qué alegría poder aspirar a la santidad, qué alegría poder mirar de frente al futuro con esperanza y con seguridad, después de haber recibido el cuerpo y la sangre de Cristo, después de habernos preparado para alimentarnos con esa Eucaristía. Esa es la vida de don José María y ese es el ejemplo que esta tarde don José María nos quiere decir. Sentido común. ¿Dónde vas solo? ¿Dónde vas apoyado en tus fuerzas? ¿Dónde vas intentándolo otra vez? Volvamos a la Eucaristía. Volvamos a la seguridad de Cristo vivo. Volvamos a confiar en la fuerza de la gracia. Por eso es muy importante desanimarse de todo intento inútil de hacerlo por nuestra parte, por nuestra cuenta. Como decía aquel sacerdote después de haber asistido a una meditación de don José María, he aprendido que el itinerario es hacer las cosas por amor de Dios, después hacer las cosas por amor a los hombres y después hacer las cosas por orgullo. Es justo todo lo contrario de la santidad, el anticamino de santidad. Es al revés. Empecemos por hacer las cosas por Dios, después haremos las cosas con Dios y luego culminaremos haciendo las cosas en Dios. Ese es el camino de la comunión eucarística. Ese es el camino que don José María, con mucha gracia, con buen humor, solía decir. Terminamos porque, como dice el Papa Francisco, no hay que sobrepasar los 10 minutos. Al final de su vida, don José María, después de haber puesto el Opus Dei en marcha en tantos lugares como en esta ciudad de Barcelona, donde pasó tantos ratos animando, impulsando y alentando a tantas personas, después recorrió toda Europa y al final, muy poquitos meses antes de morirse, pasó por Bélgica, uno de los tantos lugares por donde él había empezado el Opus Dei. Y cuando bajaba las escaleras del oratorio hacia la planta baja, vio que las 3 primeras mujeres del Opus Dei que habían